Hola, continuamos. Estamos ahora en la página 37, donde estábamos viendo las características de nuestro programa gestor de hojas de cálculo de LibreOffice, LibreOffice Calc. Vamos a ver ahora la gestión de libros, cómo crear, abrir, guardar y cerrar los libros de LibreOffice Calc. Recordar que un libro simplemente es un archivo, un fichero de LibreOffice Calc, y un libro tiene diferentes hojas de cálculo separadas en distintas pestañas. Para crear un libro nuevo encontramos, al igual que en su hermano editor de textos LibreOffice Writer, ya lo vimos, tres opciones. La primera pasa por hacer clic en el botón nuevo que se encuentra situado en la barra de herramientas. La segunda, una combinación de teclado que tendremos que aprenderlo, evidentemente, que es Control U o bien Control N en función de la versión del programa que tengamos. La tercera y más clásica es hacer clic en Archivo en la barra de menú y a continuación seleccionar Nuevo, hoja de cálculo. Pasemos ahora a ver cómo se abre un libro que ya existe, está creado. Para abrir un libro ya existente, o sea, un libro que está guardado en nuestra unidad de almacenamiento, encontramos diferentes opciones. La primera pasa por hacer clic en el botón Abrir, que se encuentra de nuevo situado en nuestra barra de herramientas. Fijémonos que siempre se mantiene la misma estructura. Básicamente vamos cambiando los botones. La segunda, de nuevo igual que antes, una combinación de teclas. Control A de abrir o Control O de open, dependiendo de la versión que tengamos y del idioma incluso. Y la tercera, al igual que para crear, pues aquí hacemos clic en archivo que se encuentra situado en la barra de menú y a continuación seleccionamos la opción abrir. Bien, ¿qué hacemos para guardar un libro nuevo que hayamos creado? Tenemos tres opciones fundamentales. La primera, hacer clic en el botón guardar que se encuentra situado en la barra de herramientas. De nuevo, se repite la estructura anterior. La segunda, como no, una combinación de teclas. Control G, en este caso. La tercera, de nuevo encontramos situado la opción en el menú Archivo, que se encuentra dentro de la barra de menú. Y a continuación, seleccionar Guardar. Bien, como ya se ha comentado, LibreOffice Calc utiliza por defecto la extensión ODS. Vemos que al hacer guardar, vemos aquí en la imagen, situaremos el nombre del libro en el cuadradito azul y por defecto nos selecciona el formato hoja de cálculo ODS, aunque el programa permite guardar las hojas de cálculo utilizando otras extensiones como por ejemplo la XLS o la XLSX, que es un archivo nativo de Microsoft Office Excel. En caso de que se quiera guardar un documento con un nombre distinto, podemos usar la opción guardar como. Para guardarlo con extensión XLS o XLSX, aquí en donde pone tipo, desplegaremos nuestro menú y seleccionaremos el formato de archivo deseado. Puede cerrar
en cualquier momento una hoja de cálculo abierta mediante, por ejemplo, la combinación de teclas Control Q, Quit, o haciendo clic en Archivo en la barra de menú y a continuación seleccionando la opción Cerrar. Veamos ahora cómo desplazarnos dentro de una hoja de cálculo. El desplazamiento por una hoja de cálculo es muy sencillo si usamos la barra de navegación horizontal y vertical. Sin embargo, también existen una serie de teclas y de combinaciones de teclas que nos ayudan a un desplazamiento más rápido. Las combinaciones, pues las flechas de desplazamiento, izquierda, derecha, arriba y abajo, nos llevan a un desplazamiento a izquierda, derecha, arriba, abajo, por las celdas, partiendo de la celda que está activa. Si pulsamos inicio, se nos irá la actividad a la primera celda de la fila actual. Si pulsamos fin, a la última celda de la fila actual. Combinaciones de teclas. Control inicio nos sitúa en la primera celda de la hoja, en la celda A1. Control fin nos desplaza a la última celda de nuestra hoja que contenga datos. Control avance página se desplaza una hoja a la derecha y Control repágina se desplaza una hoja a la izquierda. Si pulsamos la combinación de teclas mayúscula inicio, se seleccionan, recordad que de nuevo aquí está el botón Shift, el botón mayúscula, que en OpenOffice Writer significaba seleccionar y aquí igual. Entonces, mayúscula inicio selecciona celdas desde la actual hasta la primera celda de la fila actual y mayúscula fin selecciona las celdas desde la actual hasta la última en la fila actual. Esta combinación de teclas es bastante importante, debe de conocerse, sin embargo, en este caso aparecen menos opciones por la facilidad de desplazamiento usando las flechas dentro de una hoja de cálculo. Pero debemos de conocerlo a pie juntillas. Bien, vamos a ver cómo se trabaja con datos y qué tipo de datos podemos introducir en nuestro libro. La introducción de datos en una hoja de cálculo se hace a través de la celda que tengamos sombreada, que se llama celda activa. Para ello se hace clic con el ratón sobre la celda en la que se requiera introducir el dato, pasando esta a ser la celda activa. Para ello, primero tenemos que activar la celda, que es hacer clic donde queremos introducir los datos. Como dijimos ya anteriormente, el programa de hoja de cálculo, además de resaltar esta celda respecto a las demás, también resaltará la fila y la columna de esta celda. Ya se podrá empezar a teclear e introducir el dato que se desee en esta celda que ya está activa. Para confirmar lo introducido se puede pulsar Intro o bien la tecla de tabulación. En caso de que no se quiera grabar lo introducido, se pulsará Escape y todo volverá a quedarse como si no hubiésemos hecho nada. La modificación del dato en una celda se podrá hacer haciendo doble clic con el ratón dentro de esta misma celda para hacerla activa, o bien seleccionar la celda con un único clic y pulsar F2. Al pulsar F2, esta celda pasaría al modo modificación. Para borrar el contenido de una celda, una vez que esta esté seleccionada, pulsamos el botón suprimir.
Téngase en cuenta que esta operación no borrará el formato que pudiese tener esta celda, el color de fondo, el tipo de letra, el tipo de borde. Para ello, habría que utilizar la opción del menú Borrar incluida en el menú Edición, seleccionando Todo o bien Formato. Los datos que se pueden introducir en una celda de hoja de cálculo son de dos tipos constantes y fórmulas. Bien, vamos a hablar ahora de las constantes. LibreOffice Calc va a considerar constante a todo aquel dato introducido en una celda que se corresponda con alguna de las siguientes categorías. Una constante puede ser un texto, un número o una fecha y hora. Un texto puede contener cualquier carácter alfanumérico, así como caracteres especiales. Un número, cuando nosotros seleccionamos la categoría número, los números pueden tener formato moneda, por ejemplo usando el euro o el dólar, formato porcentaje, usando un tanto por ciento, o formato notación científica o fracción. Si se quiere que un número en una celda sea considerado como un texto y no como tal número, bastará con añadir un apóstrofe delante de ese número. Entonces, apóstrofe 512 significa que 512 va a ser considerado como un texto y no como un número. Fecha y hora. Aunque LibreOffice Calc también los almacena como números, los podemos visualizar en distintos formatos. He aquí señalamos 3 tipos de formatos en los que puede aparecer ese número. Bien, para que LibreOffice Calc dijimos que había dos constantes y fórmulas. Ya hemos visto las constantes, ahora vamos a ver las fórmulas. Bien, para que LibreOffice Calc considere que el contenido de una celda es una fórmula, se tiene que poner un igual al principio. Si la fórmula introducida es correcta, al pulsar Intro, la celda mostrará el resultado de los cálculos. Sin embargo, si la introducida no es correcta, nos dará un error. Si posteriormente queremos editar dicha fórmula, podremos hacerlo directamente desde la barra de fórmulas o haciendo doble clic sobre la celda en donde se encuentre la fórmula. Vamos a hablar ahora del formato de las celdas. ¿Qué es el formato? Cada celda que compone un libro puede tener un formato diferente en cuanto al tipo de fuente, bordes de celda, color de fondo, etc. Bien, para acceder a estas opciones de formateo de celdas podemos hacerlo de varias formas. La primera, hacer clic en el formato que se encuentra en la barra de menú y a continuación seleccionamos la opción celda. La segunda, hacer clic derecho sobre las celdas previamente seleccionadas sobre las que queramos realizar los cambios y elegir la opción formato celda. Observamos que nos aparece una ventana con diferentes pestañas que permiten el formateo de las celdas en cuestión. Esta es la ventana que nos va a aparecer. Si nos fijamos en la primera de las pestañas, llamada Número, observamos que nos da la opción a definir la categoría de datos que vamos a introducir en estas celdas, con sus diferentes opciones. Así, por ejemplo, si elegimos la categoría cantidad,
Vemos cómo en la ventana podemos seleccionar el formato de esta cantidad, con separadores de miles, sin separador de miles, con decimales, sin decimales. Podemos elegir incluso el número de decimales, el número de ceros a la izquierda y el formato automático en rojo de aquellas categorías que sean negativas. En la introducción de datos tenemos que tener siempre en cuenta las siguientes reglas básicas. La primera es que nosotros podemos introducir un número con puntos como separadores de miles. La segunda es que una sola coma introducida en una cifra será considerada como la coma decimal. La coma por defecto será la coma decimal. Que la tercera pasa por decir que los signos positivos de los números son obviados, son eliminados por LibreOffice Calc. La cuarta, los números negativos tienen que escribirse con el signo menos delante, o bien podemos también ponerlos sin signo, pero entre paréntesis. Si situamos un número entre paréntesis, significa que es negativo. La quinta, si se escriben dos cifras separadas por una barra, como una barra del 7, se interpretará como una fecha. Por ejemplo, así, si nosotros introducimos 1/2, esto es interpretado como el 1 de febrero. Para que se interprete como un medio, 1 partido 2, se debe de hacer notar con un igual delante. Hablemos de las fórmulas que el programa usa para hacer cálculos con los datos que nosotros introducimos. Las fórmulas en LibreOffice Calc siguen una sintaxis específica que incluye un signo igual, seguido de los elementos que van a calcularse y los operadores de cálculo. Cada operando puede ser un valor que no cambie, una constante, una referencia de celda o de rango, o una función de la hoja de cálculo. LibreOffice Calc usa 4 tipos de operadores de cálculo: operadores aritméticos, operadores de comparación, de concatenación de texto y de referencia. Bien, por ejemplo, los operadores aritméticos fundamentales son el más, el menos, el asterisco, la barra del 7, el tanto por ciento y el acento circunflejo. El más significa suma. El menos significa o bien resta o bien número negativo. El asterisco significa por. La barra del 7 significa división. El tanto por ciento, porcentaje. Y la potenciación la conseguimos con el acento circunflejo, 5 elevado a 2. Veamos ahora los operadores de comparación. Los operadores de comparación nos devuelven un resultado que es un valor lógico, o sea, mayor o menor. Son el igual, el mayor, el menor, el mayor que, el menor que y el distinto de. Entonces, si nosotros queremos poner si la celda A2 es igual a celda B3, es una comparación y el resultado va a ser verdadero o falso. Fijémonos, 10 igual a 5, eso es falso, 10 mayor que 5, eso es verdadero, 10 menor que 5, esto es falso,
13 es mayor o igual que 6, esto es verdadero. 13 es menor o igual que 6, esto es falso. Y 20 es distinto de 10, esto es verdadero. El operador de concatenación de texto es el símbolo ampersand y nos permite unir varias cadenas de texto con el fin de generar un solo elemento de texto. El último tipo de los operadores de cálculo que tenemos que estudiar son los operadores de referencia. Operador tenemos el dos puntos, el punto y coma y el espacio. Dos puntos, esto ya lo hemos visto. Es un operador de rango. Genera una referencia a todas las celdas que estén incluidas entre la A1 y la B13, incluyendo la A1 y la B13. Operador de unión, que combina varias referencias en una sola. Entonces, aquí tenemos la suma de A1 a A5 con A8 y con H1. Y el operador espacio, que es un operador de intersección, que genera una referencia a las celdas comunes de las dos referencias. Sería las celdas que hay comunes, fijaos, esto es una intersección entre B1 y B3 y A2 y C2. Las celdas comunes, el resultado de esta operación, que es B1-B3 espacio A2-C2, es B2, que es la única celda que está en común entre el rango primero, espacio, y el rango segundo. Si se combinan varios operadores en una fórmula, hay una jerarquía de operaciones. ¿Cuál es esta jerarquía? En orden creciente, lo más importante, lo que más caso se le hace, primero son el operador dos puntos, un espacio o el operador punto y coma, los operadores de referencia. Posteriormente, lo más importante, se atiende al operador de negación. En tercer lugar, al porcentaje. En cuarto, a la potenciación. En quinto, a la multiplicación y división. En sexto, a la suma y resta. En séptimo, va a la concatenación. Y en octavo, van todos los operadores de comparación que tenemos. Hablemos ahora de las funciones. En las fórmulas, además de utilizar cualquiera de los operadores anteriores, hemos dicho sumas, restas, multiplicaciones, comparaciones, también se puede utilizar la biblioteca de funciones que incorpora por defecto la mayoría de programas de hojas de cálculo. A este conjunto de funciones predefinidas se le pueden además añadir cualquiera que nosotros diseñemos mediante Visual Basic Script. Las funciones suelen tener la siguiente sintaxis. El nombre de la función, por ejemplo, media, y un paréntesis, donde aparecen los distintos argumentos separados por punto y coma. Para conocer todas las funciones que se tienen disponibles en LibreOffice Calc, se puede acceder a la opción del menú Función que encontramos dentro de Insertar. Insertar función. Una de las características más avanzadas y fáciles de usar en una hoja de cálculo son los gráficos. Los programas de hoja de cálculo permiten crear con suma facilidad representaciones gráficas de los datos almacenados en las hojas de un libro de trabajo. Es importante tener presente que los gráficos quedan vinculados a los datos
que han servido de base para su creación. De tal forma que si nosotros modificamos los datos, el gráfico automáticamente se va a actualizar a esos datos que nosotros hemos modificado. Normalmente los gráficos se obtendrán a partir de una selección de un grupo de celdas o rangos y haciendo uso del asistente, que nos irá guiando paso a paso hasta la obtención correcta del gráfico deseado. ¿Cuáles son los principales gráficos que incluye LibreOffice Calc? Bien, pues tenemos gráficos de columnas, gráficos de barras, de línea, circulares, de dispersión y gráficos de anillos. Los gráficos de columnas son útiles para mostrar cambios dentro de un periodo de tiempo o para ilustrar comparaciones entre elementos. En los gráficos de columnas, las categorías normalmente se organizan en el eje horizontal y los valores en el eje vertical. Gráficos de barra. Los gráficos de barra son útiles para mostrar comparaciones entre elementos individuales. Gráficos de línea. Los gráficos de línea pueden mostrar datos continuos en el tiempo, establecidos frente a una escala común y, por tanto, son ideales para mostrar tendencias en datos a intervalos iguales. En un gráfico de líneas, los datos de categoría se distribuyen uniformemente en el eje horizontal y todos los datos de valor uniformemente en el eje vertical. Los gráficos circulares, como lo que tenemos aquí representados, muestran el tamaño de los elementos de una serie de datos en proporción a la suma de los elementos. Los puntos de datos de un gráfico circular se muestran como porcentajes del total de gráfico circular. Este tipo de gráficos son conocidos como gráficos de tarta. Gráficos de dispersión. Los gráficos de dispersión muestran la relación entre los valores numéricos de varias series de datos y nos permiten mostrar dos grupos de números como una serie de coordenadas X, Y. Estos gráficos se suelen utilizar para cálculos estadísticos y cálculos de ingeniería. Gráficos de anillos. Este tipo de gráficos, al igual que un gráfico circular, muestra la relación de las partes con un todo. Sin embargo, en este caso es posible mostrar más de una serie de datos. Bien, y con esto acabamos este apartado.